Hola chicos, ¿cómo están? Complementario al tema de sangre que les había explicado en un video pasado, eh, el tema de donación de órganos, pues va muy relacionado también con este tema. La sangre como tal no es un órgano pues estructurado como si ustedes estuvieran hablando del estómago o del corazón o del cerebro o de cualquier parte del cuerpo. La sangre es un sistema fluido, es un tejido, pero entra dentro del tema de donación de órganos. Por eso es que está relacionado. Bueno, este video trata acerca del tema de donación de órganos. Pero, ¿qué es importante conocer antes del tema o antes de hablar de donación de órganos? Pues primero hay que entender la diferencia entre un órgano y un tejido. Estamos en niveles diferentes y ya hay un video al respecto donde les hablo de los diferentes niveles de organización en biología. Ahí hago las aclaraciones respecto a un tejido y a un órgano. Ahora bien, también el conjunto de órganos les dije que formaba un sistema. Pero, ¿qué es lo que sucede para el tema de donación de órganos? Pues si estamos hablando que los órganos se pueden donar, significa que tienen que salir de algún lado de una persona que va a dar ese órgano hacia otra persona que lo va a recibir. Habría un donador y un receptor. Pero previo a todo eso, se puede hablar de diferentes tipos de trasplantes de acuerdo a, bueno, hay varias categorías, pero hay trasplantes. Transplantar significa pasar de un lado a otro. Hay trasplantes de órganos que tienen que ver mucho con la información genética que se tiene. Todas las células del cuerpo de una persona o de algún eh, ser vivo que no sea una persona tienen un conjunto de marcadores en la superficie de sus células y esos marcadores que pueden ser proteínas unidas a unos azúcares, proteínas unidas a grupos fosfato, proteínas solas que tienen una forma muy específica, pues sirven como para reconocer que el cuerpo o esa célula pertenece al cuerpo o al organismo en cuestión. El asunto es que respecto a los trasplantes o a las donaciones, existen algo que se conoce, bueno, existen cuatro categorías y la primera sería un auto por uno mismo. Autotransplante no significa que yo voy a tomar un órgano de mi cuerpo y yo solito voy a hacerme una operación y me voy a cambiar el órgano de posición. Eso no se puede. Pero sí, voy a tomar ese órgano de mi cuerpo y voy a colocar una parte de ese órgano en otra. A esto normalmente también en algunos lugares les llaman autoinjertos porque el fragmento de órgano salió del mismo órgano sano, pero se colocó un parche de ese órgano en otra posición. Esto es muy común cuando se hace la parte de donación de piel, cuando alguna persona sufrió una quemadura y esa piel quedó dañada, pues pueden tomar piel de otra región, recortan unos cuadritos, los ponen en crecimiento dentro de un caldo de cultivo, bueno, una solución nutritiva para que ese cachito de 5 centímetros por 5 centímetros de piel de un lugar del cuerpo pueda ser retirado mediante una cirugía, se pone a crecer y entonces ese cachito de 5 por 5 se empieza a hacer más grande cada vez y a partir de ahí se pone, se retira la piel dañada y se coloca el nuevo injerto de piel para que la piel recobre un poquito, pues muchas cuestiones, tanto de sensibilidad, porque a veces la piel quemada ya no tiene la misma sensibilidad, y pues terminaciones nerviosas, pero también se hace por un poco de estética para ayudar a que las personas no sufran, por ejemplo, rechazo. Hay gente que se ha quemado en diferente tipo de circunstancias, pues principalmente por accidentes, fugas de gas,
derrames de ciertos líquidos calientes o líquidos que le dañaron la piel, líquidos que pueden ser abrasivos con la piel. Abrasivos es que causa una especie de, de desgaste por abrasión, tiene que ver con quemadura, pero son quemaduras por sustancias químicas. Si a ustedes les cae un ácido, ese ácido les va a quemar la piel y no es difícil que la gente tenga acceso a ácidos. Muchas de las sustancias de limpieza que están en casa tienen una característica ácida y eso puede dañar también la piel. Pero bueno, se pueden hacer estos autoinjertos para mejorar un poquito la parte estética y que la gente no esté sufriendo de rechazo social por alguna cuestión de su localidad. Otro tipo de trasplante, aparte del autotransplante, es algo que les recuerda tal vez a los triángulos en matemáticas. Hay un triángulo que se llama isósceles. La palabra iso básicamente significa igual y entonces los isotransplantes son trasplantes que se dan entre gente que tiene la misma información genética, idéntica. Entonces, ¿quiénes son las personas que tienen la misma información genética? Pues los gemelos idénticos. Estos gemelos idénticos, que no son gemelos diferentes, que en el caso de aquí de México se les llama cuates, por ejemplo, en el que pudo haber nacido un niño y una niña, o dos niños con características diferentes que son originados de dos óvulos diferentes, sino que hayan salido del mismo óvulo, que compartan un solo saco vitelino. El saco vitelino es una bolsa que envuelve a los bebés mientras están desarrollándose. Pero bueno, estos gemelos idénticos al venir exactamente del mismo embrión tienen la misma información genética porque se generaron de un solo óvulo y de un solo espermatozoide de los padres. Estos gemelos idénticos pueden intercambiar, al tener exactamente las mismas proteínas, el mismo tipo de marcadores dentro de su cuerpo, podrían intercambiar, bueno, no intercambiar, pero sí podrían ayudarse el uno al otro. Me imaginé, perdón, que yo me quito el corazón y te lo paso a ti, me quito el estómago y te lo paso a ti. No, no es ese tipo de intercambio. Es, me enfermé de alguna cosa y yo te puedo pasar exactamente un riñón o a lo mejor un pulmón, o puedo pasarte una parte de mi piel, porque tenemos la misma información genética y no va a haber un rechazo. El rechazo en los trasplantes se da cuando el sistema inmune del cuerpo, todos estos glóbulos blancos que están en la sangre y otras estructuras del sistema inmune, empiezan a revisar, pues a hacer su rondín, digamos, en el cuerpo y empiezan a darse cuenta que hay un cuerpo extraño, entonces una sustancia extraña o un organismo extraño, y empiezan a encapsularlo. De eso ya les había hablado un poquito en el video que tenía que ver con el tema de sangre. El, el caso es que, bueno, aquí no existiría ningún tipo de rechazo porque la información exactamente de los receptores y de todos los antígenos que puedan existir en cada uno de los órganos son iguales. El otro tipo de trasplante tiene que ver con trasplantes que se dan entre organismos de la misma especie. A esto se les conoce como alotransplantes. Los alotransplantes significan que el donador y el receptor pertenecen a la misma especie, pero no son genéticamente idénticos, son genéticamente diferentes. Esto significa que algunas, no todas, pero algunas de las proteínas o de los marcadores que están en la superficie o en la membrana de las células del cuerpo pueden ser relativamente diferentes. Y esa pequeña diferencia puede hacer que el sistema inmune lo acepte si es que es muy parecido, aunque no es completamente igual, o lo rechace cuando detecta que alguna, o una sola, o dos, o tres, no importa, de las proteínas que existen están completamente diferentes a lo que conoce y empieza a haber una situación de rechazo. Para este tipo de situaciones en las que un ser humano le dona un órgano a otro ser humano, eh, pues en este supuesto en el que haya rechazo, pues para evitar el rechazo se hacen un montón de estudios clínicos
de tipo de sangre. El órgano del receptor y el donador y del receptor deben de compartir el mismo grupo sanguíneo. Se hacen pruebas moleculares para ver cierto tipo de receptores, si existen algunas proteínas que puedan causar algún daño, y todo eso se establece dentro de algunas tablas. Pero, pues bueno, los alotransplantes también se conocen como empieza con H, homotransplantes. Generalmente no se estila que haya trasplantes entre organismos de una granja, por ejemplo, o de producción. O sea, no es que se haya enfermado la vaca, que era la vaca más bonita que yo tenía en el rancho, o a lo mejor en la zona de producción de reses, no lo sé, y se enfermó esta vaca que era mi vaca preferida, y entonces le voy a donar un órgano de otra vaca que no me caía tan bien. No se trata de eso. Casi siempre se dan entre seres humanos, pues por un montón de cuestiones, ¿no? Eh, y bueno, el cuarto tipo de trasplantes, los alotransplantes, entonces son también conocidos como homotransplantes. Y el otro tipo de trasplante o de estructuras que pueden ser diferentes son los xenotransplantes, que también se conocen como heterotransplantes. Estos xenotransplantes se dan básicamente entre sujetos u organismos de diferentes especies, pero no significa que yo necesito un estómago, y como soy vegetariano, pues voy a ponerme el estómago de una vaca o de una res o el estómago de un conejo. No significa eso. Hay muchos organismos a nivel eh, genético y a nivel de metabolismo que tienen procesos casi idénticos a los del ser humano, que tienen proteínas muy parecidas. Parte de los xenotransplantes lo que hacen es tomar una parte del tejido de algún animal, por ejemplo un cerdo, y empezar a desarrollar bajo ciertas pruebas bioquímicas una serie de proteínas nuevas para poderlas trasplantar hacia un ser humano. Algunos músculos de algunos organismos se pueden tomar para hacer mini parches para que sigan funcionando algunas estructuras, pero no es que le quite yo el músculo a ese organismo. Lo que estoy haciendo es, a partir de esas estructuras, crear órganos artificiales. Puedo tomar alguna vena y hacer una especie de parche, como en una tubería, para reforzar las estructuras internas de un ser humano. Básicamente los xenotransplantes se dan para algunas cuestiones biomédicas, y aquí es un asunto de biomedicina y de bioingeniería. Recuerden las características de eh, las ramas de la biología y su interacción con otras ciencias. Habíamos platicado un poquito de eso, y por aquí arriba les dejo el enlace para ver ese video otra vez. Pero también se utiliza para generar, por ejemplo, producción de insulina para las personas diabéticas. La insulina como tal, pues es una proteína, no es un órgano. Entonces, eh, pues no es que te vaya yo a donar mi insulina, o la insulina de un cerdo, o la insulina de un organismo de cualquier otra especie. No, lo que estoy comentando es que se pueden hacer este tipo de situaciones entre organismos de otras especies y los seres humanos, porque hay cuestiones bioquímicas y que tienen que ver con el metabolismo y con el funcionamiento del cuerpo, que son demasiado similares. Pero bueno, ¿qué va a pasar con los trasplantes? ¿De dónde vienen los trasplantes? Eh, el tipo de donadores que normalmente pueden existir son dos. Eh, Se conocen como donador vivo. El tipo de donador se divide en dos, que es el donador vivo y el donador muerto, pero a este se le llama cadavérico, de cadáver. Un donador vivo es una persona que obviamente está viva y que dice: ok, mi hijo, mi pariente,
o esta persona que yo no conozco, pero bueno, que la conozco lo suficiente, necesita un órgano y yo por la cuestión que haya decidido, por amor y cariño, a lo mejor no es que se vendan los órganos, no es cuestión económica, eso está prohibido en México, pero a lo mejor yo puedo ayudar de cierta manera, de forma altruista, a esta otra persona para que no se muera, para que pueda mejorar su calidad de vida. Eh, una persona viva, en nuestro caso, eh, pues puede donar una serie de órganos o de fragmentos de órganos. Los órganos que se pueden donar o de los que normalmente se estila pensando en el órgano completo o en fragmentos suficientemente grandes, pues es de los órganos que tenemos como órganos pares. En nuestro interior, los diferentes sistemas del cuerpo están divididos dependiendo de ciertas cuestiones. Por ejemplo, nosotros tenemos dos pulmones, tenemos un solo corazón, tenemos un solo estómago, tenemos un solo intestino, tenemos dos riñones, tenemos un solo hígado, tenemos eh, eh, bueno, un solo intestino grueso, un solo intestino delgado, tenemos diferentes estructuras, tenemos un solo páncreas, pero lo que pueden hacer los médicos es tomar únicamente algunos, algunos poquitos fragmentos de tejido, es decir, le voy a arrancar un cachito, bueno, no arrancar, voy a segmentar, a cortar un cachito de ese órgano para ya sea cultivarlo y pegarlo hacia la nueva persona o para nada más colocarlo en la nueva persona y que esa persona pueda desarrollar todavía alguna serie de actividades. Hay gente que dona pulmón, pero no dona todo el pulmón completo. Puede donar un fragmento relativamente grande. Y hay gente que sí dice que se puede donar el pulmón completo, pero bueno, nosotros, cada uno de nosotros tenemos dos pulmones y podríamos seguir viviendo. Necesitamos los dos porque es un volumen de aire. No nos debe de faltar el aire para muchas de nuestras funciones, para el oxígeno que estamos respirando. Pero pues el hecho de tener dos implica que tal vez yo pueda donar uno, cambiar mi forma de vida y respirar con un poco más de trabajo. Mm, Yo creo que es muy feo estarse sintiendo la sensación de estar ahogado y no volver a correr nunca, pero eh, pues puedo donar una parte de pulmón hacia una persona que pues está necesitándolo, ¿no? Y más si es una persona querida. Para el caso de los donadores cadavéricos, que es cuando ya prácticamente las personas murieron, pues se pueden obtener muchas cosas, se pueden obtener muchos órganos. Les voy a poner ahorita una imagen, obviamente está en la red, pero se las voy a explicar de forma muy, muy general. Es esta imagen donde se habla más o menos de qué órganos pueden donarse en el caso de que la persona siga viva. Lo que está aquí en esta imagen en color verde son órganos que pueden donarse como fragmentos de órgano estando vivos. En esta imagen tienen entonces que se pueden donar fragmentos de pulmón, se pueden donar fragmentos de hígado, se puede donar fragmentos de riñón para que la persona pueda seguir como viviendo, se pueden donar fragmentos de intestino estando vivos, se pueden donar fragmentos de páncreas, también podrían donarse a lo mejor fragmentos de piel o de médula ósea. Pero también en el caso de que la persona haya muerto, también depende de las causas por las que haya muerto. Hay órganos que se pueden donar porque siguen estando bien, dependiendo de la muerte de la persona, pero hay otros que no, dependiendo de la enfermedad. Si alguien muere por una enfermedad infecciosa, no se va a poder hacer la donación de órganos, pero si muere de muerte natural o porque le dio un paro cardíaco y quedó pues muerto en ese lugar y la persona era donadora, puede donar una serie de órganos. Pueden donar eh, parte de los ojos, que son las córneas, pueden, el corazón obviamente si de un paro cardíaco ya no serviría, pero bueno, una parte del corazón no serviría, pero sí podrían servir algunas de las válvulas. El corazón es una estructura muy compleja, pero si la persona murió por otra causa que no fuera un infarto al miocardio o un paro cardíaco como se conoce comúnmente, pues sí podría donar gran parte de su corazón, algunas estructuras de los huesos,
Se puede donar también otra vez el páncreas, pero ahora sí completo. Fragmentos también de piel bastante grandes que pueden ayudar a muchas personas. La médula ósea, el cartílago, algunas cosas extra también podrían estar ahí. Algunas venas o vasos arteriales principales. Se pueden donar algunos tendones para que algunas personas que sufrieron algún corte en un tendón por algún accidente, los tendones se rompen muy fácil haciendo ejercicio, si es un ejercicio excesivo, pues puedan recuperar movilidad. Se puede donar otra vez, o igual que antes, intestino, ya ambos riñones, porque ya no se necesitan los dos, ya se murieron. Se puede donar todo el hígado, pero se va a ir segmentando, y también los pulmones. Un solo órgano puede servir para varias personas, pero no se trata de que vayamos recogiendo a gente que va muriendo en las funerarias o en las casas o en los hospitales y decir, vamos a sacarle lo que necesitamos. No, se trata simplemente de respetar la voluntad de las personas, y aquí es donde entra todo lo de los temas de bioética. Respetar la voluntad de las personas es, yo sí quiero ser donador o yo no quiero ser donador. Si alguien sí quiere ser donador, se lo debe de hacer, eh, se lo debe dar a conocer a las personas cercanas, a los familiares directos y a cualquier otra persona cercana, y de preferencia hacer un papel que diga, yo quiero ser un donador de sangre, un donador de órganos. Soy un donador eh, muy consciente de que todo lo que puedan aprovechar de mí se aproveche para ayudar a 20 o 30 personas. No significa que realmente se vayan a apoyar a 2 o 3 o 5. Los médicos van a evaluar la situación y van a poder decir que una persona que acaba de morir podría donarle a 30 personas, porque pues ya dijimos todos estos órganos y los fragmentos que se pueden sacar. Entonces son de muchos tipos. Eh, ¿Qué es lo que sucede con los trasplantes o cómo funciona todo el asunto de los trasplantes de órganos? Pues resulta que en el país y en cualquier país funciona, hay variaciones en cuanto al funcionamiento, pero existen una serie de hospitales repartidos a lo largo de todo el país que pueden llevar a cabo los procesos de trasplante de órganos. Significa que si ustedes mueren en su ciudad o en un pueblo cercano a una ciudad, en cuanto mueren, si ustedes eran donadores, tienen que dar aviso al hospital, de preferencia un hospital grande más cercano, para hacer pues todo el retiro de los órganos, y esos órganos se van a enviar dependiendo de una serie de listas que ya existen. Son listas de espera, y esta serie de listas lo que van a hacer es decir en qué orden se fueron necesitando los órganos, pero en cada lista va a estar, voy a inventar aquí una lista y es ficticia, ya saben que no puedo, más bien es como la forma de que ustedes lo puedan entender. Hay gente que necesita algún trasplante de corazón, hay gente que necesita algún trasplante de córnea, y puede ser que haya gente que necesite algún trasplante de riñones. Resulta que hay 3 listas. La lista del corazón va a tener a un señor que se llama Juan, va a tener a una señora que se llama María. La de córnea va a tener su propio orden y puede tener a lo mejor a Jesús, va a tener a otra persona que se llama, no sé, vamos a ponerle Abraham, y a lo mejor va a estar la persona que se llame Lilia. En la de riñón, y obviamente la lista va a ser más grande, o sea, no son 3 personas o no son 5, pero estoy acomodándolo de esta manera, nada más como a modo de ejemplo. La de riñón puede ser que también sea muy larga, pero aquí va a estar una persona que se llama Edith. Luego va a estar otra persona que no es la misma María, pero que se llama María también. María le voy a poner como si fuera María Eulalia o María Esther o algo. Puede haber alguien que se llame aquí Lucio. Puede haber alguien que se llame, no sé, Carlos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que a Juan,
a María, a Jesús, a Abraham, a Lilia y a todos ellos les hicieron esos estudios bioquímicos y clínicos para saber los tipos de sangre. Y resulta que la persona que se murió se llamaba Ana. Esta persona, Ana, era del tipo de sangre O positivo y en México esto es un grupo común. Juan podría recibir el trasplante de Ana. María también, porque Ana era O positivo. Pero respecto a otras situaciones, si no murió Ana y a lo mejor murió Pablo, Pablo ya no era O positivo, Pablo era AB positivo. Y entonces Juan ya no entra dentro de la lista, pero sí entra María. Si Pablo murió y su corazón sirve para donar, se van a brincar a Juan porque le causaría rechazo porque su tipo de sangre es diferente, pero María tal vez lo podría recibir. Y lo mismo va a pasar con los demás, dependiendo de quién vaya estando en la lista. Puede ser que Jesús no reciba la córnea, pero Abraham sí, o un fragmento de córnea y también Lilia. Cuando sucede esto, de que alguien sí recibió el beneficio de ese órgano, esa persona que lo recibe, digamos que pues se elimina de la lista y esa lista se va haciendo cada vez menor. Una vez que se eliminaron de la lista, las listas van siendo móviles, pero bueno, obviamente Juan y María y Jesús, Abraham y Lilia no estaban en la misma ciudad. Parte de su ficha de la lista de donación tiene los datos de contacto y le tienen que decir, ¿qué crees? Salió un donador, dirígete ahorita al hospital, porque en unas horas te tenemos que preparar y va a llegar el órgano desde el norte del país, desde el norte de México hacia la parte centro. O este órgano de una persona que murió en la parte centro va a llegar hacia el sureste o hacia el noreste o hacia el norte del país. Entonces, todo eso lo empiezan a desplazar a través de diferentes medios, pero los órganos se tienen que mantener en un sistema de refrigeración y de un traslado especial mediante ambulancias, a veces mediante sistemas de mensajería especializados para órganos, para que estas personas puedan recibir el órgano y el órgano no se descomponga. Tiene un cierto número de horas para poder ser utilizado antes de que ya no se pueda utilizar. Por eso estos procedimientos son muy rápidos. Existen centros nacionales de transfusión sanguínea, por ejemplo, donde se hacen estudios. Existen unos centros nacionales para el trasplante de órganos y todo eso está regularizado aquí en México dentro de las leyes de salud. En otros países están sus propias leyes de salud, pero eh, pues tienen que saber más o menos cómo funciona esto y recuerden que siempre tiene que haber permiso para eso. Ustedes tienen que avisarle a las personas que quieren, a las personas cercanas que ustedes son donadores, que respeten esa voluntad y pueden cargarse una tarjetita dentro de su identificación. Hay gente que se está tatuando, se está escribiendo en la piel mi tipo de sangre, soy donador y ese tipo de piel, perdón, y ese tipo de mensaje les sirve a los hospitales para poder identificar que ustedes eran donadores y que querían pues ayudar a más personas. Así como con la sangre, donar órganos también es una cosa que los puede hacer sentir muy bien y digamos, si lo quieren ver desde una manera diferente, es una forma de que ustedes puedan proveer de vida a personas y de esperanza a personas que sentían que pues ya no podían seguir viviendo con las condiciones que tenían. Es una forma muy buena de poder ayudar a otras personas y de seguir viviendo, digamos que, de continuar un poco con su vida, que su cuerpo siga viviendo a pesar de que ustedes ya no estén aquí. Lo de la donación de órganos es importante. Dentro del país hay un porcentaje muy pequeño de gente que lo hace y ojalá que ese número de personas pueda aumentar. Así que, pues espero que esta información les haya servido y que puedan tener eh, o puedan reflexionar al respecto para volverse donadores más adelante. Que tengan un buen día.